ustedes. Espero que ustedes estén cómodos porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Se han acercado ahora las fechas que siempre celebramos: la Pascua, la Semana Santa, la semana de la Pasión de Cristo. ¿Por qué no oramos para que el Señor nos bendiga en esta mañana y para que nosotros seamos llenos del amor, de la paz, de la compasión del Señor Jesucristo? Estamos viviendo en unos días muy difíciles, pero sabe una cosa, que el amor de Dios para contigo no cambia. Esto no estorba a Dios para bendecirte. Oremos. Padre Celestial, le damos honra, le damos gloria, le damos gracias porque usted sigue siendo Dios y siempre lo va a ser. Usted está en su trono. Todas las cosas que podemos ver en esta tierra que nos incomodan, usted las mira como algo que simplemente tiene que pasar, pero también usted mira nuestros corazones. Y en esta mañana le pedimos, Señor, que dé paz a nuestros corazones, que mi Señor le dé paz a nuestra alma. Y le pedimos en esta mañana que nos bendiga con su santa palabra, que nos llene porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, mi querida familia, aquí estamos de nuevo y vamos a estar aquí hasta que el Señor lo permita. Hoy vamos a ver una hermosa historia en las Sagradas Escrituras, la historia de la entrada triunfal. Podemos ver aquí la última semana de Jesús en esta tierra. El ministerio de Jesús está por terminar. Y Jesús va a visitar a una familia. Ahorita vemos en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no abre sus Biblias? En San Juan capítulo 12 vamos a estudiar del versículo 1 hasta el 19. Así es que el Señor Jesús tiene una semana para vivir antes de que lo pongan en la cruz del Calvario. Hoy vamos a ver este evento, uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. El Domingo de Ramos le llaman algunos, o el Domingo de Palmas. Por cierto, les animo que también visiten aquí en nuestro app Iglesia La Esperanza. Métase ahí al app y pueden también ver los videos de la clase para los niños. Le va a ser de mucha bendición para sus hijos. Y como decía, también este evento se le conoce como la entrada triunfal, porque fue un triunfo esta entrada. Como mi tema es simplemente lecciones de la entrada triunfal, ¿qué podemos aprender y aplicar de este hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras? Ahí en San Juan 12, de los versículos 1 al 19, vamos a estudiar. Entonces, lo primero que vemos por acá es simplemente una visita. Se puede decir una visita divina, porque Jesús, antes de llegar a Jerusalén, donde le iban a crucificar, él hizo una visita muy importante para él y también para las personas que estaban ahí. Dice así San Juan 12, versículo 1: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Es una visita divina. Jesús visitaba a esta familia frecuentemente, porque Jesús ama a la familia. Jesús ama a tu familia, te ama a ti y ama a tu familia. Espero que comprendamos eso. Unos dirán, bueno,
¿Cómo sé que Jesús me ama? Bueno, simplemente acuérdate lo que Él hizo en la cruz y recuerda que murió por amor a ti. Si tienes dudas, simplemente acuérdate del sacrificio de Jesucristo que hizo por ti. Entonces vemos aquí que Jesús vino a visitar a esta familia. Jesús tenía un corazón y y sigue teniendo este corazón para las personas. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Se encontraba Lázaro ahí. Lázaro es aquella persona que él resucitó de los muertos. Estaba vivo Lázaro, porque todos los que creen en Jesús, escúcheme bien, resucitarán. Y la palabra del Señor nos dice que viviremos para siempre. ¿Le gusta esa idea? Espero que sí. ¿A quién no le gusta la idea de vivir para siempre? Si usted quiere tener vida eterna, tiene que imitar a Lázaro. Lázaro puso su fe en Jesús y Jesús resucitó a Lázaro de los muertos. Versículo 2 leemos y dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Jesús tenía un corazón para esta familia, como dije, pero él tenía convivio con ellos. Jesús convivía con ellos. Notemos lo que dice aquí, que Lázaro estaba sentado con Jesús en la mesa. ¿Sabe usted que eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con usted? Dios quiere tener compañerismo contigo. El Señor quiere que tú le dediques tiempo a Él, porque Él siempre está dispuesto a dedicarte tiempo a ti. Él quiere tener compañerismo contigo. Vemos aquí que Jesús estaba con Lázaro, María, Marta. Ellos le servían, Marta servía, hicieron una cena y comían. Sabe que en aquellos tiempos la comida era un momento sagrado. No solamente la comida era especial, sino que era muy especial para ellos comer con las personas. Ese era un momento especial, un momento sagrado. Sabes que Jesús quiere que tú comprendas eso. Quiere que tú comprendas que Él te ama y quiere ese tiempo contigo. Vemos aquí en este pasaje, que quisiera mencionar más y más de este pasaje, pero simplemente el punto aquí es de que uno puede tener ese compañerismo con Jesús, igual que Lázaro, Marta, María. Tú también puedes tener ese compañerismo. Y lo siguiente que vemos aquí también, que quizá Jesús él tenía en su mente de que él iba a morir en una semana. Podemos decir que esta visita era una visita de despedida. Una visita de despedida porque ahí en Jerusalén lo esperaban sus enemigos. Lo esperaban sus enemigos. Y tenemos que comprender de que esto es algo que se tenía que cumplir, porque las escrituras nos dicen que Jesús tenía que morir. Hizo muchos milagros Jesús en esta última semana, los cuales no vamos a poder ver en este día, pero simplemente nos enfocamos en esta entrada triunfal. Ahora, Jesús tenía así estos enemigos, y lo que el Señor hizo es que voluntariamente, al acercarse a ellos, Betania era una ciudad que estaba cerquita de Jerusalén. Estaba Jesús ya ahí cerca de sus enemigos.
sabiendo él que lo iban a tomar preso. Pero Jesús voluntariamente vino a esta ciudad porque se tenían que cumplir las escrituras y tenían que quitarle la vida. Pero ahí en San Juan 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, amigos, la muerte no venció a Jesús, sino que Jesús venció la muerte. ¿Cuántos dicen gloria al Señor por eso? Y si tú eres creyente en esta mañana, gózate, cristiano, gózate, mi familia, porque Dios también a ti te ofrece vida eterna. Jesús nos demostró cuando resucitó que Él tiene poder sobre la muerte. Así es que aunque lo esperaban por ahí, no iban a conquistar o a tomar victoria sobre Jesús, sino que Jesús tomó la victoria una vez que resucitó. Sabes que también algo muy importante que podemos ver por acá es la adoración. La adoración es otra lección que podemos ver aquí y vemos eso en el versículo 3, una adoración ejemplar. Ejemplar. Leamos lo que dice aquí. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Imagínese usted esto. Está Jesús sentado. Viene María con una libra de este perfume. En aquellos tiempos, una libra de este perfume carísimo era como salario de casi un año. Y esta mujer tenía este tesoro guardado especialmente para este día. Y yo creo que María es un ejemplo para nosotros de cómo ella viene a los pies de Jesús, lo ama, lo adora, lo unge con este perfume, unge sus pies y con su propio cabello le unta los pies. Fíjese, qué adoración tan más hermosa, ¿verdad? Me pregunto, ¿adora usted a Jesús? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Por qué es que yo debería de adorar a Jesús? En primer lugar, porque Jesús es el Hijo de Dios y es creador también. Ahí en San Juan nos dice que Jesús, en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Y también en San Juan capítulo 1 nos dice que Jesús fue el creador junto con el Padre. Jesús es creador y es Dios, es el Hijo de Dios. Jesús es divino y es por eso que debemos de adorar y alabar a Jesús todo el tiempo. Espero que tú, si no adoras a Jesús, ¿no será que porque no lo conoces? ¿No será porque quizá no has probado su amor, su gracia, el plan de salvación para tu vida? Yo quiero animarte de que comiences a pensar en estas cosas, porque tus días, igual que los míos, están contados. Podemos ver lo que está pasando a nuestros alrededores. Más de 100,000 personas han muerto con este coronavirus. Y yo pienso que el número va a seguir adelante. Pero nosotros ahorita estamos enfocados en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. El Señor nos dice en su palabra que nuestros días están básicamente contados. Usted no va a vivir un segundo más de lo que está asignado para usted. Y espero que eso le dé
paz. Vemos aquí a María cómo adora al Señor y espero que usted también adore al Señor. Amén. La otra cosa que vemos por acá, de que dentro de la iglesia, desafortunadamente, no voy a decir la iglesia, pero aquí más bien es un impostor que se hace pasar como un creyente. Quiero aclarar, un impostor que se hace pasar como un creyente. Y es lo que vemos aquí. Mire lo que dice después del versículo 3. Vieron a María adorar y alabar a Jesús y lo ungió con este perfume. Y uno de ellos dijo, ¿cómo es posible que esta mujer, teniendo este perfume tan caro, lo use para ungir a Jesús? Leamos lo que dice el 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas. Ahora quiero aclarar, con el simple hecho de que uno se diga discípulo de Jesús no quiere decir que es genuino, como ahorita vamos a ver. Judas Iscariote. Judas es el que entregó a Jesús por 30 monedas de plata. En los evangelios lo vemos. Y eso ocurre en la semana que Jesús está en Jerusalén. Entonces vemos aquí a Lázaro, que la escritura dice que es uno de los discípulos, pero podemos ver que no era genuino, era falso, porque la Biblia dice que hay una falsa doctrina, hay falsos hermanos, ¿verdad? Y personas que aparentan ser creyentes, pero no lo son. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Y dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Dice, es mucho dinero. Y dado a los pobres. O sea que Lázaro le está dando a entender que ¿por qué mejor no bendecimos a los pobres? Ellos están necesitados. Pero la realidad de las cosas es que el corazón de Judas estaba negro, oscuro, lleno de veneno, porque a él realmente no le interesaba ni Jesús y no le interesaba los pobres. Él estaba interesado más bien en la plata. ¿Conoce usted a alguien así? Gente que está más interesada en las riquezas que en Jesús y su prójimo. Ese era Lázaro. Miren lo que dice ahora entonces. Esto se podía haber vendido. El 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no, porque déjelo leo de nuevo. Dijo esto, no porque se cuidara de los pobres o no porque le interesaban los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa. Sustraía de lo que se echaba en ella. Aparentemente este Judas Iscariote era el tesorero, porque los discípulos iban de pueblo en pueblo siguiendo a Jesús y se necesitaba dinero. Entonces, algo interesante aquí, Dios sabe todas las cosas. Jesús sabía que Judas estaba robando. Y el Señor miraba a Judas Iscariote como una persona que obviamente aparentaba ser creyente, pero Jesús sabía que él no era creyente. Lo miraba como una radiografía. ¿Ha ido usted quizá al quiropráctico o un médico donde le toman una radiografía y ahí se le miran los huesitos y toda esa cosa? ¿Verdad? Y
Jesús miraba así a Judas Iscariote. Nadie puede engañar a Dios. Jesús sabía que él era un ladrón. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Que Dios da muchas oportunidades. Jesús sabía de esto. Y la otra cosa es de que él nunca, no está registrado que Jesús algún día le llamó la atención por eso. Escuche bien, el simple hecho de que Dios no nos llame la atención cuando estamos pecando no quiere decir que Él no sabe. Pero se va a llegar el día donde cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios. Si es que yo le animo que usted se arrepienta, que venga a Dios. Quizá está cometiendo adulterio, quizá fornicación, quizá está robando. Y nadie sabe, pero Dios sabe. Así es que yo le animo a que usted analice las cosas, se ponga a pensar. Yo sé que usted es inteligente y es sabio. Y usted puede decirle en este día a Jesús: Señor, perdóname, ayúdame a seguirte. ¿Ok? Entonces vemos aquí a Lázaro, que simplemente era un hipócrita. Del versículo 7 el Señor les contesta, porque estaban viendo a Marta, porque cómo es que Marta, ¿verdad? Gastó este perfume en ungir a Jesús. Entonces el versículo 7 Jesús contesta y dice eso. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ten en mente que Jesús va a morir. Aquí, esta mujer, esta linda sierva del Señor, está ungiendo los pies de Jesús. Y no creo que ella lo está haciendo porque sabía que iba a morir, sino que es algo que ya estaba asignado y estaba escrito. Entonces esta mujer básicamente está ungiendo a Jesús, como preparándolo para su muerte. En aquellos días ungían a los cadáveres, a los difuntos, con especies y con perfume. Y es por eso que Jesús está diciendo esto. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. El versículo 8 dice: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Así es que cuando una persona viene y adora a Jesús, el Señor no quiere que interrumpan a la persona, como estas personas estaban haciendo, ¿verdad? Ahora sí hemos llegado aquí al complot contra Lázaro, no solamente contra Lázaro, perdón, contra Jesús, pero también contra Lázaro. En primer lugar, versículo 9, había una gran multitud de personas que habían oído que Jesús había hecho un milagro, el milagro de resucitar a Lázaro de los muertos, porque el Señor tiene poder para resucitar. Quizá muchos pensarán: bueno, ¿en qué me ayuda eso a mí? La muerte de las dos cosas. Uno, el Señor puede resucitarnos de los muertos. Pero también la Escritura nos enseña que toda persona que no conoce a Jesús, toda persona que no se ha entregado a Jesús, está espiritualmente muerta. Y sepa usted que Jesús puede resucitar tu alma, puede darle vida a tu ser, a tu corazón, a tu mente. Estamos hablando espiritualmente, ¿ok? Porque las personas muertas espiritualmente no buscan las cosas de arriba, no buscan a Dios, porque están espiritualmente muertos.
pero Jesús quiere darle vida a tu alma. Ven a Él para que Él te dé esa vida eterna. Dice el 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, en Betania, y vinieron no solamente por causa de Jesús, porque Jesús ya era popular, lo conocían, sino estaban con la curiosidad de ver a Lázaro, porque muchos no vieron el milagro cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos, pero habían oído de esto y vinieron a ver a Jesús, pero también a Lázaro, dice, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Qué bendición, ¿verdad? Imagínese usted que alguien le diga, en aquel tiempo no, fíjate que murió Lázaro, pero Jesús lo resucitó de los muertos. No, ¿sí? En verdad, mucha gente, estoy seguro que aún no creía hasta no ver a Lázaro con sus propios ojos. ¿Sabe que la Escritura nos dice que cuando Jesús se manifestó a sus discípulos ahí en San Juan, nos dice, después de haber resucitado, que se le manifestó a sus discípulos? Pero uno llamado Tomás no creía. Él no creía que Jesús había resucitado. Tomás era la clase de persona que decía, yo no creer hasta ver. Enséñenme y voy a creer. Pero Dios nos dice, cree y luego te enseño. Pon fe en mí y luego te enseño. Pues bueno, se manifestó Jesús un día con sus discípulos ahí en el Evangelio de San Juan y se apareció. Entonces Tomás, al ver a Jesús, se quedó con los ojos de este tamaño. No sé qué expresión hizo, pero se quedó asombrado. Y Jesús dijo, ven y tócame. Toca mi costado, ve mis manos, que yo soy. Entonces Lázaro lo tocó y dijo, mi Señor y mi Dios. Y creyó. Pero Jesús dijo algo tan lindo que a mí en lo personal me toca mucho. Le dijo, Lázaro, tú crees porque ves, pero bienaventurado, bendecido tú aquel que no ve y cree. Y eso somos nosotros. Espero que usted en esta mañana crea. Volvamos a la Escritura. Vemos aquí el versículo 10, algo triste. Triste, triste, triste. Dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Estos versículos son tristes, ¿sabe por qué? Porque Jesús le demostró al mundo, a la gente, de que Él tiene poder sobre la muerte. Y Lázaro estando muerto, Jesús lo resucitó. Y este grupo de religiosos estaban celosos, los principales sacerdotes. No solamente querían matar a Jesús, pero también querían quitarle la vida a Lázaro. ¿Por qué? Porque ellos estaban celosos. Poncio Pilato dijo, y dice la Escritura, que él sabía que entregaban a Jesús porque estaban celosos de Jesús. Estaban celosos de que la gente seguía a Jesús y no lo seguían a ellos. A muchos hombres que quieren que la gente lo siga. Y de que yo le digo a usted, creyente, a todo el mundo le digo, por favor no siga al hombre. Un hombre puede ser de mucha bendición para su vida, sí. Sí. Pero el hombre sigue siendo hombre y Dios sigue siendo Dios. Y eso nunca va a cambiar. Así es que no siga al hombre,
siga a Jesús. Estos hombres estaban llenos de celos, celos que matan. Y estos celos fueron los que los empujaron a rechazar a Jesús y a querer matar a Lázaro y arrestar a Jesús y ponerlo en una cruz finalmente. Eso lo vamos a ver la semana que entra. Por favor, no se desconecte. Vamos a celebrar la Pascua el domingo que viene. Vemos ahora la entrada triunfal. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La gente sabía quién era Jesús, lo recibieron como rey a Jesús, pero para poder entender lo que estaba sucediendo aquí un poco mejor, ahí en Salmo 118, de los versículos 24 y 25, hablando de este evento, esto es lo que leemos. Y voy a leer esto para que podamos comprender qué es lo que pasaba con esa multitud. Vieron a Jesús, le decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre de Dios. Aquí en Salmo 118 dice así: Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este versículo muchas veces lo usamos para diferentes ocasiones. Por ejemplo, yo muchas veces sí lo he usado para el cumpleaños de alguien o cuando alguien se casa. Y recito este versículo: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y sí, Dios nos ha dado ese día. Pero en el contexto de este estudio, lo que quiere decir es que Dios, este es el día que hizo Jehová, Dios. ¿Cuál día? El día de la entrada triunfal de Jesús, cuando entró como rey. Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el día que Dios ha hecho. Y por cierto, cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos Jehová, aquí simplemente es una referencia a Dios. En el Antiguo Testamento a Dios se le dice Jehová. En el Nuevo Testamento simplemente leemos Dios, Jesús. Entonces el 25 aquí dice: Oh Jehová, sálvanos. Y esa palabra sálvanos básicamente quiere decir Hosana. Hosana. Dice: Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Lo que estaba pasando con el pueblo que estaba recibiendo a Jesús es esto. Ellos pensaban que Jesús iba a establecer el reino con los judíos, porque los judíos estaban bajo el poder de Roma y ellos querían que Jesús estableciera el reino cuando él estaba en la tierra. Entonces querían que Jesús básicamente venciera a los romanos, ellos lo seguirían a Jesús y luego Jesús iba a establecer el reino. Pero desafortunadamente para ellos, pero a la misma vez bendición, Jesús no estaba, o más bien ellos no estaban alineados a los planes de Dios, porque Jesús no vino a establecer el reino, él vino a salvar las almas y ellos no comprendían eso. Ellos pensaban que Jesús iba a establecer el reino, pero Jesús vino a dar su vida como rescate por muchos. El sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces Jesús vino
en esta entrada triunfal para básicamente darle a entender a la gente que el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba ahí para salvar. Ellos pensaban otra cosa. Igual que mucha gente hoy en día, mucha gente quiere seguir a Jesús porque quieren que Jesús o que Dios vaya de acuerdo a sus planes, y cuando se dan cuenta que los planes de ellos no concuerdan con los planes de Dios, dejan de desinteresarse en Jesús y se van por otro lado. Y esto es exactamente lo que pasa con esta gente, porque una semana después, los que decían Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Espero que ese no sea su corazón. Espero que de todo corazón usted sea sincero y que quiera seguir a Jesús y alinearse con sus planes, recibir su voluntad y seguirla. Entonces leemos aquí donde decían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Y esta es una profecía que se cumple. Dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino. Entonces vemos eso que se cumplió ahí. Zacarías 9:9 es una profecía que se cumplió en este día. Ahora, ¿por qué es que Jesús entró en un asno? En primer lugar, porque está escrito. Tenía que entrar así. Pero en aquel tiempo, los reyes entraban a una ciudad montados en un burro. Así como vemos a Jesús montado en un burrito. Ahora, así entró Jesús la primera vez. Pero en su segunda venida, la escritura nos enseña, Apocalipsis, que Jesús en su regreso va a venir montado en un caballo blanco. ¿Por qué en un caballo? Bueno, porque entonces los reyes, en aquellos tiempos, cuando iban a la guerra, iban a la batalla, se montaban en sus caballos para vencer al enemigo. Y Jesús en su segunda venida, dice la escritura, que va a venir a vencer al anticristo y a todo aquel que no es creyente, y les va a, desafortunadamente, a destruir. No tengo mucho tiempo para hablar de eso, pero Jesús va a venir para vencer. Y espero que usted reciba a Jesús para que usted no pueda, más bien, para que no pase por ese juicio venidero. Versículo 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Simplemente esto. Quizá no comprendemos algunas cosas, pero están escritas. Quizá al momento no comprendemos exactamente ciertas situaciones en nuestras vidas, pero si usted se sumerge en las Sagradas Escrituras, Dios le va a hablar y va a comprender el por qué pasan las cosas. En su contexto aquí, los discípulos estaban confundidos. ¿Cómo es que se le quitó la vida a Jesús? No comprendemos. ¿Qué no es el Hijo de Dios? ¿Qué no es el Todopoderoso? ¿Por qué es que murió? Pero luego ellos se acordaron, cuando Él resucitó, se acordaron de que estas cosas estaban escritas de Él y que tenían que cumplirse. Qué hermosa historia, ¿no? Quisieras hablar más sobre ese tema, se nos agota el tiempo, pero simplemente dice aquí que ellos daban testimonio, dice versículo 17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro
y le resucitó de los muertos. La gente daba testimonio de lo que Jesús había hecho con Lázaro. Es lo que usted deberemos de hacer en estos días. Dar testimonio de los milagros que Jesús ha hecho en la vida de las personas. Un día de estos voy a prepararme para darle mi testimonio. Así en corto, pandillero, drogadicto, violento, lleno de odio, pero Jesús vino a mí y transformó mi alma, mi vida, porque solamente Jesús puede hacer eso con el hombre, y Jesús puede hacer lo mismo en tu vida si tú lo deseas. Y ahora llegamos a este pasaje. De nuevo, volvemos a este grupo de personas que no querían nada con Jesús. Versículo 18, por lo cual, porque la gente daba testimonio de lo que Jesús había hecho, por esa razón también había venido la gente a recibirle, ¿verdad? Porque había oído que él había hecho esta señal. Pero entonces el 19, perdón, me adelante, pero ahora vemos este grupo, el 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. El corazón oscuro, lleno de tinieblas de estos fariseos. Los fariseos eran los religiosos líderes de aquel tiempo. Y hoy en día hay mucha gente que cuando uno comienza a presentarles a Jesús a la gente y la gente decide dejar quizá ciertas organizaciones o ciertas religiones y siguen a Jesús, la gente se molesta. Pero no se debe de molestar. Si alguien recibe a Jesús, vamos a gozarnos porque Jesús es el Hijo de Dios y es el que da vida eterna. Y espero que te haya bendecido este estudio. Quisiera seguir más adelante, pero se nos agota el tiempo. Quiero animarte a que nos sigas en nuestro website y también nuestra aplicación Iglesia La Esperanza. Y quiero que usted medite en las cosas que vimos en este día. Todos esos puntitos, todas estas lecciones que aplican en nuestra vida hoy en día. ¿Por qué no oramos? Padre Celestial, le damos gracias por esta hermosa palabra. Le damos gracias por las lecciones que usted nos ha enseñado en este día. Y le damos gracias porque sí, usted tuvo una entrada triunfal donde nosotros, los creyentes, podemos también triunfar igual que Jesús. Y Señor Jesús, si alguien que nos está escuchando no le ha recibido, que se ha escuchado la palabra ya por muchos años, pero no ha hecho esa decisión, no ha tomado ese paso de fe para ponerse bien con Dios, para recibir a Jesús, le pido que en este momento toque su corazón. Si usted quiere recibir por primera vez a Jesús, si quiere usted triunfar en el sentido de que le entrega su alma a Jesús y usted tendrá vida eterna, si ese es su deseo, yo quiero guiarte en esta simple oración para recibir a Jesús. Repite esto conmigo. Padre Celestial, gracias porque me amas. Señor Jesús, yo comprendo que soy pecador o pecadora. Yo te necesito. Yo necesito a un Salvador. Ahora comprendo que es tu sacrificio que puede salvarme a mí. Te recibo en este día. Yo necesito un Salvador. Te recibo de todo corazón. Cambia mi vida. Hazme el hombre, la persona que tú quieres que yo sea, la mujer, el padre o la madre que tú quieres que yo sea. Te recibo por fe
en mi corazón en el nombre de Jesús. Si tú has tomado esa decisión en este día, te felicito. Es la mejor decisión que tú pudiste haber hecho. Y si ha recibido a Jesús usted por primera vez, métase ahí en nuestra aplicación donde dice ¿quieres oración? Le hace clic y luego lo va a llevar a otra página donde va a decir oración o peticiones y o hablar con un pastor. Ahí donde dice hablar con un pastor, hágale clic y déjenos saber que usted recibió a Jesús por primera vez. Deje su información y alguien se va a poner en contacto con usted. Mientras tanto, manténgase conectado. Te felicito si tomaste esa decisión. Mi pueblo, que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes, mi familia. Ahora, ¿cómo vamos a celebrar la Pascua? Sí, estamos en casa. Esto es lo que yo hice con mi familia. Los reuní y les dije, este coronavirus no va a vencernos. Este coronavirus no va a permitir que no celebremos la Pascua. Entonces nosotros en casa ya tenemos un menú. Bueno, no le voy a decir lo que tenemos en el menú, pero va a haber comida y vamos a celebrar. Después del servicio del domingo que viene en línea, vamos a celebrar como familia. ¿Qué vamos a celebrar? La resurrección de Jesucristo. El mensaje para la semana que viene está titulado Una esperanza viva. Deje agrego, tenemos una esperanza viva. Espero que nos acompañe, que la paz de Jesús esté con usted. Recuerde también meterse ahí a nuestra aplicación, dale clic a Esperanza Kids, un video hermoso y enseñanza para sus hijos. Hasta la próxima, que el amor de Jesús permanezca en usted y sonría. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ha resucitado y Él aún está en el trono. Te amamos y más importante, Dios te ama. Hasta la próxima.